Historia de la psicología. 2. Primera parte. La noción de alma entre los griegos. 1. La Grecia primitiva. 1. El animismo. La idea de alma nació, sin duda, de experiencias fundamentales. Nacimiento y muerte, sueño y ensueños, síncopes, delirios, etc., inherentes a una primera y oscura toma de conciencia del hombre de su realidad en el mundo. Si hoy, con el conocimiento adquirido por un largo pasado, se presenta en un contexto teórico de articulaciones precisas, no ocurría evidentemente lo mismo cuando las representaciones de las cosas eran todavía confusas en el espíritu humano, estrechamente sometidas al juego de los sentimientos de la imaginación, sin la preocupación de lo que más tarde ha llegado a ser la objetividad. Por tanto, sería ingenuo pretender encontrar en esas remotas edades nociones claras y distintas. En el pensamiento primitivo, el alma aparece en correlación mágica, variable según los pueblos, con las fuerzas de la vida, y se le atribuye tanto al animal como al hombre por el hecho de que respira igual, que puede sangrar, porque morir es visiblemente exhalar el último aliento o vaciarse de su sangre. Ahora bien, ¿qué pasa con esta alma misteriosa que habita el cuerpo cuando éste no es más que un cadáver? A esta pregunta las mentalidades primitivas respondieron con toda clase de representaciones imaginarias: reino de los espíritus, migración de las almas, fantasmas de los que regresan, etc. Es bien sabido que desde entonces el género humano, donde quiera que surge, se expresa primeramente por una actitud animista. Al parecer, todas las primeras sociedades humanas han atribuido sus éxitos y sus fracasos a poderes misteriosos, omnipresentes, capaces de modificar el curso de las cosas. Tal concepción supone el deseo de conciliarse o de apaciguar esas fuerzas mediante prácticas religiosas o mágicas, que de tal modo aparecen en los orígenes mismos de la vida mental. Los estudios modernos sobre la mentalidad infantil, como sobre la primitiva, han aclarado de manera satisfactoria ese estado del espíritu que consiste en proyectar hacia el exterior deseos y temores, en conferir un poder oculto a los seres y las cosas del mundo ambiente. Todos nosotros, adultos occidentales, hemos creído en nuestra primera infancia en los cuentos de hadas, y a menudo nos queda de ese mundo poético y milagroso de entonces una vaga nostalgia que las luces de la Navidad reavivan una y otra vez. La psicología propia de esa mentalidad animista presenta formas variadas y dista de ser tan simple como podría creerse a primera vista. Por ejemplo, no es fácil saber en qué medida el alma particular que algunos pueblos africanos atribuyen a las partes del cuerpo, el ojo, la sangre, el corazón, el hígado, etc., representa para ellos la sede de una potencia vital experimentada como sustancialmente una, o si responde a un pluralismo radical del hombre. Por lo demás, este problema no está totalmente elucidado tampoco por lo que toca al mundo homérico, en el que los individuos hablan de sí mismos diciendo mi querido corazón o mi querida cabeza. Sea como fuere, el reagrupamiento en categorías de las creencias manifestadas por algunos primitivos nos lleva a distinguir diversas clases de almas. El alma vida, que abandona el cuerpo durante el sueño, vaga y encuentra entonces otras almas, que busca después de la muerte otro cuerpo y puede engendrar enfermedades, correspondiendo entonces al brujo expulsarla y mantenerla en el reino de los muertos. El alma sombra, que sigue al cuerpo en estado de vigilia para no perderla. Los negros del África occidental se abstienen de exponerse al sol del mediodía. Un alma reflejo del cuerpo, que aparece en las aguas o en los objetos brillantes. Habría que tener en cuenta, todavía, otra clase de alma que el individuo tiene en común con un animal. Por ejemplo, que supone una comunidad de destino e incluso de algunas propiedades físicas y morales. Los griegos primitivos se representaron también la actividad vital bajo las formas diversas de la sombra, de la imagen, del simulacro,
de los espectros de los difuntos, y a su vez los romanos distinguieron el genius, la umbra, que aparece alrededor de los túmulos, del espíritus, que astra petit, es decir, sube al cielo, y de los manes, que descienden al orco, reino subterráneo de las sombras. O sea, que su idea del alma, que parece estar implícita ya en las más antiguas concepciones griegas acerca del hombre y de su destino, no difiere fundamentalmente de la que encontramos entre los primitivos en general, y que constituye el animismo en sus diversas formas. A la idea del alma, semejante al cuerpo que ocupa, aunque más pálida y tenue, se añade la del alma como un hálito exhalado en un instante de la muerte. Frecuentemente, las decoraciones de los vasos griegos ilustran esta concepción con la imagen de una mariposa, de una mosca o de otro insecto alado que escapa de la boca del moribundo. Hay que recordar que la vida del hombre en la Biblia misma tiene como origen un soplo de Yahvé. 2. El mundo homérico. No es fácil formarse una idea precisa de lo que fue la fe religiosa en la Grecia antigua, y excelentes humanistas lo discuten todavía. Por eso es difícil vincular las concepciones que salen a luz a través de los poemas homéricos con las que se descubren en los misterios griegos, pues el mundo homérico, en el que prevalece el heroísmo, está regido por dioses llenos de vida. Casi no hay duda de que la religión de Homero se aparta de las tradiciones populares, y es probable también que no excluía una corriente mística mucho más profunda, ligada sobre todo al culto de Deméter. Rode cree que los poemas homéricos, precedidos por una dilatada elaboración de leyendas poéticas y que describen un estado social avanzado, manifiestan más un fin que un comienzo. Y en virtud del hecho de que nos presentan griegos muy evolucionados y ricos en experiencias, juzga el desarrollo de los funerales de Patroclo como la supervivencia de un culto más antiguo. Se ha observado a menudo que estos poemas expresan un sentimiento muy vivo de la realidad concreta, la cual es, más que el destino del alma separada del cuerpo, su objeto de interés. Ser como un dios en la tierra es poseer, con suficiencia, todas las riquezas y todas las fuentes de disfrute material de que carece la mayoría de los hombres. El hombre experimenta este gusto por la vida en cuanto es, a la vez, alma y cuerpo, y en cuanto esta unión preside sus actividades. A ningún hombre homérico se le pasa por las mientes el volver las espaldas a la vida. No nos hablan expresamente de la dulzura y la dicha de vivir, sencillamente porque estos sentimientos son algo que no necesita la explicación, tratándose de un pueblo vigoroso, de un pueblo que marchaba por un camino ascendente y que vivía dentro de condiciones poco complicadas, en las que el hombre fuerte goza fácilmente de la dicha, en el disfrute y en la actividad. A decir verdad, este mundo homérico es un mundo hecho solamente para los fuertes, los astutos y los poderosos. En la Ilíada, los dos móviles esenciales de la vida moral son el temor al juicio del otro y la utilidad colectiva del valor, que cobra toda su importancia en los combates. No se trata de una recompensa o de un castigo en el más allá, ni siquiera de una potencia, cuya noción aparece en la Odisea, capaz de proteger, a veces, al justo en este mundo. Al igual que el cuerpo que abandona, la psique, que nos da razón del misterio del hombre en cuanto a ser dotado concretamente de sentimientos, deseos, voluntad, pensamiento. Este hombre activo y consciente muere cuando el alma, que es la naturaleza del viento, abandona el cuerpo por la boca o con la sangre de una herida, para llegar al Hades, llorando por su destino. Cuando Patroclo, herido de muerte por Héctor, muere prediciéndole que también él vivirá mucho tiempo allá, sus últimas palabras rezan así: tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y la parca cruel se te acercan, y sucumbirás.
Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte porque dejaba su cuerpo vigoroso y joven. La suerte de los muertos no es envidiable, aun cuando se pueda pensar que es privilegiada para las grandes almas difuntas. Cuando Ulises proclama la dicha inigualada de Aquiles, que ejerce ahora, después de haber sido honrado como un dios, su poder sobre los muertos, el héroe le responde amargamente: no intentes consolarme de la muerte, esclarecido Odiseo. Preferiría ser labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse, a reinar sobre todos los muertos. En el reino de Hades y de Perséfona, más allá de Océano y del río Aqueronte, el alma desencarnada vuelve a encontrar a sus semejantes, las almas de los difuntos, que se agitan inconscientes en este reino de las sombras, impalpables, inconscientes como el humo o como la imagen reflejada por el agua, sustraídas a las agitaciones de los vivos, aunque estos fantasmas conserven sus rasgos. Cuando Aquiles, al caer la noche, se encuentra en presencia del alma de Patroclo, que implora una sepultura, la identifica por su forma y aún por su mirada. Y esta alma se lamenta, también, por la vida perdida. Entiérrenme cuanto antes, para que pueda pasar las puertas de Hades, pues las almas, que son imágenes de los difuntos, me rechazan y no permiten que atraviese el río y me junte con ellas. Y de este modo voy por los alrededores del palacio de anchas puertas de Hades. Dame la mano, te lo pido llorando, pues ya no volveré de Hades, cuando hayáis entregado mi cadáver al fuego. Ni ya, gozando de la vida, conversaremos separadamente de los amigos. Pues me devoró la odiosa muerte que el hado, cuando nací, me deparara. Los poemas homéricos no nos enseñan nada acerca del origen de este cuerpo invisible, que es el doble del cuerpo visible, y le sobrevive como su sombra. Sabemos solamente que todo retorno le está prohibido a los muertos, separados de los vivos por Océano y por el Aqueronte. Así también, los hombres que viven sobre la tierra, que no tienen nada que temer de estos difuntos, casi no se cuidan de conciliarse sus favores o de rendirles culto. 3. El culto de Dionisos. Aunque el mundo homérico es un mundo heroico, para el que la vida es la de aquí abajo, un poco más tarde, cuando se ejerce ya la reflexión racional de los pensadores jonios, surge o resurge en Grecia una tendencia religiosa y mística, fundada en la creencia en un desacuerdo profundo entre el alma, revestida de un valor sagrado, y el cuerpo. El alma, venida del más allá, conserva la nostalgia de ese mundo, y el cuerpo le parece una prisión o una tumba. Se puede dudar de que las impresiones producidas por los sueños, por los acontecimientos graves de la existencia o por los fenómenos meteorológicos o cósmicos hayan bastado para engendrar tal creencia. Las emociones ligadas a las prácticas de algunos cultos, en particular del de Dionisos, han desempeñado probablemente un importante papel al respecto. Al parecer, este culto nació muy pronto. Quizá existía ya, en Tracia, en la época prehelénica. Se sabe que sus adeptos, agrupados en asociaciones secretas, en tiazas, se celebraban de noche, sobre las montañas, danzas frenéticas a la luz de antorchas, con gritos y rimadas al son de tambores y de flautas, suscitaban ese delirio colectivo del que, todavía hoy, pueden darnos una idea las ceremonias sagradas de algunas tribus negras. Tantos y tales cultos tenían como móvil inicial un deseo de conciliarse las misteriosas fuerzas de la naturaleza, como si su objeto era la celebración de mitos consagrados a la ceremonia, a la memoria de los grandes ancestros, suscitaban una exaltación delirante, cuyo recuerdo debía ser fuerte y duradero. Tal experiencia pudo conducir a la convicción de que esta misteriosa emoción de plenitud, despertada por el Dios e identificada con él, era harto superior a la vida, mezquina y cotidiana de la tierra, y que,
De tal modo, el cuerpo no tenía sentido más que como envoltura de esta alma, revelada a sí misma. Se piensa que fueron los órficos, cuya secta al parecer surgió en Grecia hacia mediados del siglo VI antes de nuestra era, los que dieron al culto de Dionisos una determinada consistencia y lo difundieron por el Ática, Sicilia y el sur de Italia. Existe, sin que se pueda establecer con toda seguridad un contacto, una sorprendente similitud entre esta vaga mística y las creencias que prevalecían entonces en la India. 4. El mito órfico. Su doctrina, obra de los adeptos de la secta, era atribuida a Orfeo. Tenía como centro la leyenda de Dionisos, hijo de Zeus y de Semele, que trataba de escapar de los crueles titanes mediante toda suerte de metamorfosis y que, transformado en toro, fue destrozado por ellos. El rayo de Zeus fulminó a los titanes, y como habían absorbido la vida del dios al devorarlo, el género humano que nació de sus cenizas lleva en sí mismo el doble principio del bien y del mal. En esta leyenda, nacida para explicar el descuartizamiento ritual del toro que representaba al dios, se trasluce un motivo metafísico. La pluralidad, es decir, el mundo nace de un crimen cometido contra la unidad del dios, y la meta final es, desde entonces, el retorno a la unidad indebidamente rota. El cuerpo, elemento titánico, es una tumba para el alma, elemento dionisíaco, y liberarse de él se convierte en la meta suprema. Pero, ¿cómo será posible esta liberación, puesto que el alma no abandona un cuerpo sino para introducirse en otro? Conforme a la dura ley de Ananke, la dolorosa rueda de los nacimientos, por medio de la purificación, de la ascesis, y el que se somete a los preceptos de la vida órfica, que huye de los placeres del cuerpo y de los atractivos de la vida terrestre, es el único que puede llegar a conocer tal liberación. Después de la muerte, el alma purificada participa en un banquete en el que se embriaga. Luego vuela hacia los astros para disfrutar de una vida eterna. Al parecer, la enseñanza de los pitagóricos debió mucho a la de los órficos, pues se distingue de ella por preocupaciones científico-racionales, ligadas a esta ascesis que debe asegurar la purificación del alma. Es sabido que el pitagorismo constituyó un movimiento tanto religioso, moral y político como intelectual. La documentación correspondiente está sujeta a discusión, y encontramos siempre la leyenda mezclada a una historia que nos ha sido transmitida indirectamente. Esta historia se relaciona con dos épocas diferentes. La primera, desde la fundación de la escuela de Crotona, hacia el año 530 a.C., hasta la muerte de Platón, hacia 350 a.C. La segunda, neopitagórica, que comienza hacia el primer siglo de nuestra era. Las doctrinas atribuidas a los pitagóricos del primer periodo, cuyo conocimiento requiere con frecuencia la utilización de los textos del neopitagorismo, son a menudo contradictorias, y es imposible atribuirlas todas solamente a Pitágoras. Por otra parte, si es considerable la bibliografía de obras y de artículos consagrados a los misterios órficos, no por ello es menos cierto que no sabemos nada con seguridad en cuanto a su nacimiento y a su organización. Todos los informes con que contamos al respecto son dudosos. Por lo que toca a los misterios de Eleusis, datos más sólidos no nos dejan ninguna duda en cuanto a la organización de los mismos, pero no es menos difícil representarse con certidumbre las ceremonias que presidían las iniciaciones. No obstante, parece ser que en esta ciudad, en la que las grandes familias se repartían las principales funciones religiosas, se hundían las tinieblas a los iniciados. Se les espantaba con visiones de muerte y luego, de pronto, se les inundaba con una luz resplandeciente. En pocas palabras, se cree que la ceremonia de iniciación llevaba consigo el simbolismo de una llamada a una vida nueva.